seguimos acá en el Diario de Sole y ahí ya lo tenemos a Agustín Almeida, abogado. Hola, Agus, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sole? Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. ¿Cómo estás? Gracias por Pero invitarme. muy bien. Estoy muy feliz de que estés aquí conmigo para que podamos charlar un poco. Hoy volví a ver tu entrevista con Fantino y mucho no te dejaron hablar. Así que quiero, Bueno, quiero que me cuentes todo acá. Como digo siempre, en el Diario de Sole respetamos todas las opiniones, pero también queremos compartirles otros puntos de vista y también que se respeten nuestros derechos, ¿no? Porque yo sigo sin pincharme, mis hijas tampoco, y no sé si estoy preocupada porque yo siempre les comparto a mis oyentes que desde la ciencia cuántica, desde la epigenética, sabemos que hay algo más que uno cree y atrae y cree y crea, ¿no? Entonces es como que, por un lado estoy muy relajada, pero uno ve las noticias y está atento, porque ahora, por ejemplo, dicen que los chicos que empiezan las clases tienen que estar vacunados. Y con mis hijas charlamos, le dije, y bueno, mi amor, pero yo no estoy de acuerdo. Entonces, bueno, ahí empieza el debate familiar también. claro. Contanos un Sí, poquito vos cómo ves todo esto que está sucediendo. mira, lo cierto, lo primero que tengo que decir, Sole, es que la vacunación en Argentina es voluntaria, no es obligatoria, pero eso no es un invento mío ni es una especulación, sino que realmente existen normas que regulan la voluntariedad de la vacuna. Hablo de la resolución 2883 en su artículo 6. ¿Por qué es importante esta resolución? Porque es la que demarca el programa de vacunación COVID y es una resolución conjunta de nación. Eh, Además, cabe aclarar que los medios masivos de comunicación han difundido también que desde el gobierno no hay intención de poner en agenda la vacunación obligatoria. Entonces, se produce una paradoja porque desde algunas instituciones públicas y algunas empresas exigen a sus empleados o a sus inferiores jerárquicos, por decir de alguna forma, la vacunación de una forma agresiva, de una forma imponente, cuando en realidad no hay normativa que sustente la posibilidad de obligar a la persona que sea vacunada. Eso queda en la esfera personal. La Constitución Nacional respalda cualquier decisión personal que no afecte a terceros. En su artículo 19, el mismo artículo 19 reza que cualquier acción privada que no afecte a terceros queda ajena a la autoridad de los magistrados y solo reservadas a Dios. Entonces, la decisión de vacunarse es una decisión personal, es una acción privada, ¿sí? Es un acto que queda en la esfera de cada una de las personas. ¿Y de dónde crees que salió eso de que yo veo más, soy una persona mayor de 38 años, veo más Facebook, ¿viste? Y veo ahí las discusiones, ya casi ni me meto porque no me parece, pero de que la gente está convencida de que los que nos vacunamos somos un peligro para los demás. ¿De dónde salió eso? Bueno, en realidad esa frase o esa actitud está alimentada también por los medios masivos y por la necesidad de que haya una división. Cuando hay una división, ¿sí? Cuando hay confusión en los criterios, eso hay una frase que dice divide y reinarás. A veces al poder de turno o a los gobiernos del mundo les interesa que las personas estén divididas como para generar una discordia de manera tal que haya alguien que cede y alguien que impone. En este caso, los gobiernos están imponiendo una vacunación, ¿sí? Lo raro es que digamos, esta vacunación se da en el marco de una situación inédita a nivel mundial, de una pandemia que, cuando decimos pandemia, Sole, hay algo que quiero decir, y ojalá que parte de la audiencia o toda la audiencia lo pueda entender. El concepto de pandemia no significa que haya peligro o que haya gravedad. Por ejemplo, te digo una cosa. Hace pocos días atrás, 10 sociedades médicas argentinas determinaron que la obesidad también es una pandemia. Porque el criterio de la OMS para determinar si hay una pandemia o no es la expansión que tiene un agente patógeno o una enfermedad, ¿sí? No es por la gravedad. Digamos, la obesidad, ¿por qué entonces a la obesidad no se le da la importancia que se le está dando a esta pandemia del COVID-19?
Entonces, hay elementos políticos de fondo que están cada vez más manifiestos y cada vez más hacen pensar que estamos inmersos en una situación sociopolítica, cultural inédita y que hay una excusa sanitaria para poder ejercer algunas reestructuraciones a nivel social. Ok, porque la doctora Chinda también dice que eso es mentira, de que los que no estamos vacunados contagiamos. Claro, a ver, la teoría del contagio, bueno, yo digamos que no es una materia que maneje con total soltura porque digamos es un tema médico, pero digamos nosotros, y yo me baso para hablar y para argumentar jurídicamente sobre terminología médica sustentado en lo que me dicen los médicos. El contagio, digamos, es un fenómeno que en realidad no está probado. Es decir, decir que el vacunado contagia o que no contagia, o decir que el no vacunado contagia o no contagia, son hipótesis en realidad. No sabemos nada, Agus. Mirá, es que en realidad uno, no sé si te pasó, pero has estado en contacto con personas que han tenido el virus o que les ha dado positivo un test PCR y sin embargo quizás no te contagiaste. Y quizás hay personas que también viven juntas y uno tenía y la otra persona no. Sí, Entonces, hoy una mujer me contaba en Facebook de que a ella le dieron las 3 dosis porque se tiene que operar y cuando se fue a operar le dio el test positivo, entonces no la pudieron operar. Y tiene una vecina que la hija, y encima no tiene síntomas, no tiene ningún síntoma de que lo tenga, ¿viste? Y la hija de una vecina le dio negativo, pero sí tiene todos los síntomas. es increíble. Bueno, eso es una barbaridad. Porque mirá, yo solo te sugiero y le sugiero a tu audiencia que puedan escuchar al creador del test PCR que se llama Kary Mullis. Es un científico que falleció lastimosamente en el 2019. Casual o causalmente, no lo sé, pero digo, murió en el año 2019, en septiembre. Entonces, el mismo creador, Sole, el mismo creador del test PCR afirma que la existencia de una positividad en el análisis no implica la existencia de la enfermedad. Para poder diagnosticar una enfermedad hacen falta requisitos que tienen que ver con la clínica, con la sintomatología, con el estado general del paciente, con los antecedentes, para poder dar un diagnóstico preciso. Lo que está ocurriendo en Argentina y en la mayor cantidad de países en el mundo es que el test PCR está siendo lo que genere los números de esta pandemia. Entonces, para mí me parece una locura exorbitante. Incluso hay médicos, no vamos a Kary Mullis, que es el creador, pero hay médicos virólogos argentinos. Por ejemplo, hay uno que se llama Pablo Goldmich, que es un médico argentino que está viviendo en Francia, con una vasta trayectoria multipremiada a nivel internacional. No le dieron espacio en el gobierno argentino para poder escucharlo, y él afirma, y lo afirmó en un programa de aire, que hay que calmar a la gente. Hay que calmar a la gente porque el test PCR positivo es solamente un dato, que no significa enfermedad. Sí. Bueno, yo estuve acá entrevistando a un doctor que ahora se me fue el nombre porque hablo con tanta gente, Agus, con todo este tema todos los días que tengo la cabeza, pero lo entrevisté acá cuando pusieron para que los nenes sean vacunados, ¿viste? Porque yo tenía a mis alumnitas de baile que las mamás tenían la duda si vacunarlos, no vacunarlos. Y él dijo, él trabaja en esa parte de salud, y él dijo que con la triple viral los chicos ya estaban cubiertos hasta los 18 años, que no era necesario todavía porque esto estaba en experimentación. Exactamente, pero eso es una realidad. Además, todas las vacunas que se están dando en Argentina han sido autorizadas por emergencia, no han sido aprobadas. Incluso la ministra de Salud, Carla Bisotti, estuvo en una conferencia en la OMS y pidió que se aprobara la Sputnik, porque con la persona que tiene la Sputnik tiene muchos problemas para viajar porque en muchos países no es aceptada, porque no está avalada por la OMS. Entonces, y aún con ese criterio, se aplicó igual en Argentina. ¿Por qué? Porque hay una emergencia, porque hay una pandemia. Entonces, el criterio y el concepto de emergencia, Sole, lastimosamente ha provocado que se rompa toda la estructura jurídica argentina y sanitaria. Por supuesto que hay responsabilidad clara de los gobiernos que promovieron, ¿no?, esta ruptura de estas estructuras.
Bueno, y si yo quiero viajar, ¿qué hago? Porque ahora dicen que están pidiendo hasta en los micros de larga distancia. Es la pregunta del millón, Sole. Mira, te voy a decir una cosa. En teoría, digo en teoría porque hay lugares que se pide y lugares que no. Se está pidiendo en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, para viajes de media y larga distancia. Ahora la pregunta es, ¿cuándo es media, larga o corta distancia? Porque, ¿quién lo dice? Bueno, la Secretaría de Transporte, a través de una resolución, determina cuándo es un viaje de media, larga o corta distancia. ¿Sí? El viaje de media distancia es el mayor de 500 kilómetros y hasta 1000 kilómetros. El viaje de larga distancia es de más de 1000 kilómetros y el de corta distancia es de menos de 500 kilómetros. En teoría, para manejarse interurbanamente, no se debería pedir pase sanitario. Bien, bien. O sea, a mí me piden el pase. ¿Y yo qué tengo que decir, Agus? Porque no puedo... O ya puedo hacer un trámite previo con un abogado. Mirá, un viaje, el Porque pase para sabés que viajar... yo estoy en contacto con mucha gente. Y mucha gente se ha vacunado solamente para poder viajar. Que no creían en la vacuna, pero con tal de viajar se vacunaron. Tengo otras personas, no directamente, pero que conoce gente, sobre todo en Córdoba, que han comprado médicos para que le hagan, no sé cómo hacen eso, para que le hagan el certificado como que están vacunados y no se han vacunado. Viste que en este país puede pasar cualquier cosa. Y yo hasta ahora... Yo lo declaro, no me vacuno y no haría eso porque estaría faltando a mi ética y a mis valores. Si yo digo que soy una persona sana y que no me quiero vacunar, y solamente porque no me dejan viajar me voy a vacunar, pero eso está pasando en el país desde el año pasado que lo estamos viendo. ¿Cómo podemos actuar en eso si nos prohíben viajar? Mirá, está bien la pregunta y yo te tengo que decir, lamentable, mirá, tenemos que decir cómo está la justicia hoy por hoy con relación al pase sanitario. Por ejemplo, en Mar del Plata hay un juez federal, que es de apellido López, que ha concedido medidas cautelares, varias medidas cautelares, para eximir a las personas a presentar el pase sanitario. Esto en el marco de una acción de amparo, es decir, la persona que se ve afectada con el pase sanitario recurre a la justicia a través de la acción de amparo y el juez le otorga la medida cautelar que haya pedido. Por lo general, esta medida cautelar tiene que ver con la exhibición de la persona a presentar el pase sanitario, ¿sí? Lo que ocurre es que la cuestión de fondo, después, digamos, esa medida cautelar es apelada y va hacia la instancia superior que es la Cámara. Y lo que ha ocurrido, lo que viene ocurriendo en Provincia de Buenos Aires es que tanto la Cámara de Apelaciones o la misma Suprema Corte están a favor del pase sanitario. Eso es un problema realmente, porque cuando hay un criterio jurisprudencial que se enmarca dentro de una misma estructura, es muy difícil romperlo, ¿sí? Entonces, acá tiene mucho que ver cómo la persona se plantea ante la exigencia, cómo justifica y fundamente sus derechos, y otra alternativa es realmente poder contar con la colaboración de un médico que considere la posibilidad de eximir a la persona de acuerdo a las características de la vacunación en Argentina, ¿sí? De eximir a la persona de presentar el pase sanitario y de eximirla de vacunarse. No digo inventar una enfermedad o no falsificar un certificado de vacunación, pero sí contar con un certificado médico que exceptúe a la persona de vacunarse, o sea, que se contraindique la vacunación. Eso es un criterio científico médico que lo debe resolver el médico y la persona con el médico, ¿no? Pero es la alternativa más viable y más inmediata que yo puedo ver en esto. Okay. ¿Y vos ves probable de que lo pongan obligatorio? No, de ninguna forma porque las vacunas están aprobadas en emergencia. Entonces sería una irresponsabilidad institucional muy grave en realidad, aunque en otros países se está dando, pero con un régimen... Aparte pensaba lo siguiente, Solet, acá en Argentina el 90% casi de la población tiene las 2 dosis, o sea, acá en Argentina somos la minoría los que no nos vacunamos contra el COVID-19. Somos una especie, ¿no?, en extinción. Sí, la verdad que sí.
y con mucho orgullo, yo lo digo, y creo que vos también. Sí. Creo que hay que conservar la esencia y conservar lo natural. No podemos depender de sustancias ajenas a nuestro cuerpo para poder vivir y para poder tener salud. Es Eso que depende de lo que cada uno. demostró todo esto es que la gente prefiere hacer responsable al Estado, a la ciencia, a todos, que hacerse responsable de su propia vida, ¿no? Porque si vos sabes que si no haces actividad física te puede ir mal, si no te cuidas en la comida te puede ir mal, entonces no podemos responsabilizar siempre a los demás y no hacernos cargo. Hay, Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que es necesario que haya una conciencia de la individualidad, porque en esa conciencia individual nosotros nos entendemos como completos y ya no dependemos de sustancias ajenas a nosotros. Entonces, cuando sabemos que la salud depende de uno, que la educación depende de uno también, las creencias, la creencia debe ser, la gente puede creer en lo que quiera, pero creer en sí misma, ¿sí? Entonces estos elementos hacen que la persona se empodere y que tenga mucha menos probabilidad de desequilibrar su estado emocional y mental y mucha menos probabilidades de generar su propia enfermedad. Esto es una teoría que en realidad está teniendo mucho auge y seguramente vos conocés de esto, y es una realidad que debe ser la realidad presente y la realidad futuro. así es. Bueno, yo te agradezco muchísimo que estés acá en el Diario de Sole, que hayas hablado. Te voy a tener ahí en contacto para hacerte todas las preguntas, como tengo también a otros abogados que estamos juntos en este sentir empáticamente, ¿no? Porque hay tanta información y a veces uno se siente atacado por pensar diferente y vivir de forma diferente. Entonces está bueno que nos acompañemos, respetándonos siempre. Así es, Sol, eso es muy importante, respetar la opinión y la posición del otro. Si la persona quiere vacunarse y lo cree lo más conveniente, aceptar esa posición, tratar de discutir lo menos posible porque son posiciones muy intrínsecas, entonces hay que respetar cada una de las visiones del tema, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, Agus. Te despido y bueno, Gracias, quedamos en contacto. Gracias, gracias a vos. Chau, chau. Chau, chau.